Depresión. La depresión es un trastorno mental que drena el color de la vida. Afecta cómo tu cerebro produce y usa químicos como la serotonina y la dopamina, los mensajeros que te ayudan a sentir placer, motivación y conexión. Cuando estos sistemas fallan, todo se vuelve más difícil. Despiertas agotado, incluso después de dormir 10 horas. La comida no tiene sabor. Los pasatiempos que antes te emocionaban ahora se sienten sin sentido. Tu cerebro te dice que nada mejorará jamás, y lo crees porque la depresión no se siente como tristeza. Se siente como vacío completo. La tristeza tiene una razón, una historia, una causa específica. La depresión simplemente existe, pesada y constante, incluso cuando tu vida se ve bien desde afuera. La gente te dice, solo piensa en positivo, o sal a caminar. Pero la depresión no es un mal humor que puedas sacudirte. Es tu cerebro luchando físicamente para generar los químicos que hacen posible sentir algo. Los pensamientos se ralentizan, las decisiones se vuelven abrumadoras, y salir de la cama puede sentirse como escalar una montaña enorme. Podrías dormir todo el día o quedarte despierto toda la noche. Te alejas de tus amigos, no porque quieras, sino porque fingir que estás bien requiere energía que simplemente no tienes. Con el tiempo, la depresión no tratada modifica cómo te ves a ti mismo y al mundo. Te convence de que este entumecimiento es quien realmente eres, que la alegría siempre fue temporal, que la esperanza es solo una mentira. El trastorno no se anuncia ruidosamente, susurra calladamente hasta que olvidas cómo se sentía estar realmente vivo. Trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada convierte la preocupación normal en un sistema de alarma constante que nunca se apaga. Tu cerebro trata las situaciones cotidianas como emergencias, inundando tu cuerpo con hormonas de estrés, incluso cuando no hay peligro real. Todos se preocupan a veces por cosas específicas, pero el trastorno de ansiedad te hace preocuparte por todo constantemente, incluso por cosas que no han pasado y probablemente nunca pasarán. Te quedas despierto imaginando desastres. Repites conversaciones en tu cabeza, convencido de que dijiste algo malo. Tu mente salta de un miedo al siguiente sin descanso, construyendo escenarios del peor caso completamente de la nada. Físicamente, tu cuerpo permanece tenso, sin poder relajarse. Tus hombros duelen, tu estómago se siente revuelto, tu corazón se acelera sin razón clara. Te sientes exhausto porque tu sistema nervioso cree que te está protegiendo de amenazas que simplemente no existen. Las decisiones simples se vuelven abrumadoras, porque cada elección se siente como si pudiera llevar a la catástrofe. ¿Deberías enviar ese mensaje? ¿Y si lo malinterpretan? El trastorno te roba la capacidad de relajarte, porque tu cerebro ha olvidado completamente cómo distinguir entre peligro real y problemas imaginados. La gente te dice que te calmes, que dejes de pensar demasiado, pero eso es como decirle a alguien con una pierna rota que simplemente camine normalmente. Con el tiempo, la tensión constante te desgasta. Empiezas a evitar situaciones que disparan preocupación, lo cual solo hace que el mundo se sienta más pequeño y más amenazante. TDAH. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una condición donde tu cerebro lucha para regular el enfoque, los impulsos y la energía. La corteza prefrontal, que controla la planificación y el autocontrol, se desarrolla diferente o más lentamente de lo normal. Quieres prestar atención, quieres quedarte quieto, quieres terminar tareas, pero tu cerebro simplemente no coopera. La gente piensa que el TDAH significa que no puedes enfocarte en absolutamente nada, pero la realidad es diferente. Puedes hiperenfocarte en cosas que realmente te interesan durante horas, perdiendo completamente la noción del tiempo. El problema es que no puedes elegir qué obtiene tu atención. Las tareas aburridas se sienten físicamente dolorosas de comenzar. Tu mente divaga durante conversaciones, incluso cuando te importa la persona hablando. Olvidas citas, pierdes tus llaves constantemente, dejas proyectos a medio terminar. No porque seas perezoso o no te importe, sino porque tu cerebro no produce suficiente dopamina para hacer que el seguimiento se sienta gratificante. La impulsividad te hace interrumpir a la gente sin querer o decir cosas de las que te arrepientes al instante. El tiempo se siente resbaladizo, imposible de atrapar. Subestimas cuánto tardan las cosas, luego entras en pánico cuando las fechas límite aparecen de repente. En la escuela o el trabajo, te llaman descuidado, desmotivado o despistado. Pero por dentro, estás intentando más duro de lo que nadie se da cuenta. La parte más agotadora es saber exactamente lo que necesitas hacer mientras te ves fallar en hacerlo de todos modos.
El TDAH crea una brecha enorme entre intención y acción que la voluntad sola simplemente no puede cerrar. Trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo atrapa tu mente en un bucle de pensamientos intrusivos y rituales desesperados. Tu cerebro se queda atascado en un miedo o imagen terrible y no lo suelta. Estos se llaman obsesiones, pensamientos no deseados que invaden tu mente. Tal vez estás aterrorizado de gérmenes o convencido de que dejaste la estufa encendida. Los pensamientos se sienten tan urgentes que tu cerebro exige que hagas algo. Ahí entran las compulsiones. Te lavas las manos hasta que se agrietan y sangran. Revisas las cerraduras 15 veces. Cuentas, golpeas, organizas objetos en orden perfecto. Estos rituales se sienten como la única forma de prevenir el desastre, pero el alivio dura segundos, antes de que la ansiedad regrese. El TOC te convence de que tus pensamientos tienen poder, que pensar algo malo lo hace más probable a menos que realices la acción correcta. La gente bromea sobre ser tan TOC cuando les gustan las cosas organizadas, pero el TOC real es tortura. Sabes que los rituales son irracionales, pero el miedo es tan abrumador que no puedes detenerte. Horas desaparecen en compulsiones. El TOC no te hace cuidadoso, te hace prisionero de pensamientos que nunca quisiste. Trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático ocurre cuando tu cerebro se queda atascado, en modo supervivencia, después de experimentar algo aterrador. Violencia, abuso, guerra o cualquier evento donde sentiste que tu vida estaba en peligro, puede recablear cómo tu cerebro procesa miedo. Con el TEPT, tu cerebro sigue reproduciendo el trauma como si todavía estuviera sucediendo. Los flashbacks son reexperiencias físicas vívidas. Un olor o sonido pueden transportarte de vuelta instantáneamente. Tu corazón late fuerte, tu respiración se acelera, y genuinamente crees que estás en peligro de nuevo. Las pesadillas invaden tu sueño. Te vuelves hipervigilante, incapaz de relajarte. Los ruidos fuertes te hacen saltar. Evitas cualquier cosa que te recuerde el trauma, a veces partes enteras de tu vida. Las emociones se vuelven impredecibles. La ira estalla por cosas pequeñas. Te sientes entumecido y desconectado. La concentración desaparece porque tu cerebro está ocupado vigilando peligros. El TPR te hace sentir roto, como si el trauma hubiera robado quien solías ser. Tu cerebro está tratando de protegerte, pero el sistema de alarma no se apagará. Vamos a mitad de camino, y sé que esto es difícil de leer. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar es tu cerebro oscilando entre estados emocionales extremos que no puedes controlar. Hay dos polos, manía y depresión. Durante un episodio maníaco, tu cerebro se inunda con energía casi sobrehumana. Duermes 2 horas y despiertas tumbando con ideas. Hablas rápido, saltas entre pensamientos. Las decisiones arriesgadas parecen brillantes. Podrías gastar dinero que no tienes o comenzar 5 proyectos a la vez. Los colores parecen más brillantes, las conexiones se sienten más profundas, pero la manía quema demasiado caliente. Tus pensamientos se aceleran más rápido de lo que puedes seguirlos. A veces la energía se inclina hacia paranoia o delirios. Luego viene el colapso. El subidón se derrumba en bajones depresivos donde toda esa energía se drena. Apenas puedes salir de la cama. Todo lo que se sentía posible se siente sin sentido. El contraste hace la depresión aún más pesada. El trastorno bipolar te agota con su imprevisibilidad. Nunca sabes qué versión de ti aparecerá mañana. Tu química cerebral oscila entre extremos sin pedir permiso. Trastorno de pánico. El trastorno de pánico hace que tu cuerpo suene una falsa alarma que se siente como morir. La amígdala se dispara incorrectamente y desencadena una respuesta de supervivencia completa, sin peligro real. Tu corazón late tan fuerte que estás convencido de que explotará. Tu pecho se aprieta. El sudor corre. Tus manos se entumecen. Estás seguro de que algo catastrófico está pasando. Cada sensación física alimenta el terror, creando un bucle donde el miedo empeora los síntomas y los síntomas fortalecen el miedo. El ataque alcanza su punto máximo en 10 minutos. Luego se desvanece. Pero la trampa real no es el ataque. Después del primero, desarrollas un nuevo miedo. El miedo de tener otro. Empiezas a evitar lugares donde entraste en pánico. Antes. Te preocupas constantemente sobre cuándo golpeará el siguiente, lo que irónicamente hace ataques más probables. Tu mundo se encoge. Algunas personas dejan de salir de su casa. El trastorno te convence de que tu cuerpo es peligroso. Ya no tienes miedo del mundo. Tienes miedo de ti mismo, de lo que tu sistema nervioso podría hacer sin permiso. Trastorno de ansiedad social.
El trastorno de ansiedad social transforma las interacciones cotidianas en actuaciones donde estás convencido de que fallarás. Tu cerebro trata las situaciones sociales como amenazas. Entrar a una habitación llena de gente se siente como subir a un escenario donde todos están juzgándote. Antes de que hables, tu mente se inunda con escenarios del peor caso. ¿Y si dices algo estúpido? ¿Y si tu voz tiembla? El miedo se vuelve tan intenso que tu cuerpo reacciona físicamente. Tu corazón se acelera, tus manos tiemblan, tu voz sale mal. Después de que la interacción termina, tu cerebro repite cada momento, magnificando pequeños errores en desastres. Esto no es timidez. Las personas tímidas pueden seguir adelante. La ansiedad social secuestra todo tu sistema, haciendo que escapar se sienta como la única opción. Empiezas a evitar fiestas, presentaciones, incluso conversaciones necesarias. Las oportunidades desaparecen porque el miedo al juicio supera todo. El trastorno te aísla, mientras te convence de que el aislamiento es más seguro que arriesgarte a la humillación. No eres antisocial. Estás aterrorizado de ser visto. Trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios secuestran tu relación con la comida y la tuercen en un método de control. La anorexia restringe la alimentación a niveles peligrosos. Te miras al espejo y ves sobrepeso, incluso cuando estás peligrosamente delgado. Cada caloría se convierte en enemigo. Comer se siente como fracaso. La bulimia crea un ciclo diferente. Comes grandes cantidades en secreto, sintiéndote fuera de control. Luego purgas. La vergüenza es abrumadora, pero el patrón se repite porque el trastorno promete alivio que nunca llega. Ambas condiciones destruyen tu cuerpo lentamente. Tu corazón se debilita, tus huesos se vuelven frágiles, tu cabello se cae. Pero el daño físico se esconde detrás de la trampa mental. Los trastornos alimenticios realmente no son sobre comida. Son sobre control, perfeccionismo e intentar encogerte cuando el mundo se siente demasiado grande. El trastorno habla en tu propia voz, disfrazándose como lógica. Te dice que comer es debilidad, que la delgadez es igual a valor. Los amigos te ruegan que comas, pero no puedes, porque el trastorno te ha convencido de que soltar significa perderte. La recuperación se siente como renunciar a lo único que te protege, aunque esa protección te está matando. Trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad hace que tus emociones se sientan como una tormenta que no puedes escapar. Tu cerebro lucha para regular sentimientos, entonces emociones que otros experimentan como olas te golpean como tsunamis. Algo pequeño, un plan cancelado o un mensaje sin respuesta puede enviarte en espiral hacia desesperación o rabia en segundos. Sientes todo a máxima intensidad, con casi ningún punto medio. Las relaciones se convierten en campos de batalla porque estás aterrorizado del abandono. Te aferras desesperadamente a la gente. Luego los alejas cuando el miedo de perderlos se vuelve insoportable. Tu sentido de identidad cambia constantemente. Reflejas a quien sea que estés porque no estás seguro de quién eres realmente. La impulsividad golpea sin advertencia. Podrías renunciar a trabajos de repente, gastar imprudentemente o atacar verbalmente solo para liberar la presión acumulándose dentro. La gente te llama dramático, manipulador o inestable, pero por dentro te estás ahogando. Cada interacción se siente de vida o muerte porque tu sistema emocional carece del amortiguador que ayuda a otros a mantenerse equilibrados. No estás tratando de causar caos. Tu cerebro genuinamente experimenta situaciones normales como crisis. El agotamiento viene de vivir en modo de emergencia emocional constante, mientras todos se preguntan ¿por qué no puedes simplemente calmarte? Esquizofrenia. La esquizofrenia fractura cómo tu cerebro procesa la realidad. Los neurotransmisores, como la dopamina, se disparan incorrectamente, causando que tu mente cree experiencias que no están sucediendo realmente. Los síntomas positivos añaden cosas que no deberían estar ahí. Las alucinaciones te hacen escuchar voces comentando sobre tus acciones, criticándote o dando órdenes. Podrías ver personas que no existen. Los delirios te convencen de creencias falsas que se sienten absolutamente verdaderas. Podrías pensar que el gobierno te está rastreando o que extraños conspiran contra ti. Estas no son elecciones. Tu cerebro genuinamente las percibe como reales. Los síntomas negativos restan cosas que deberían estar ahí. Las emociones se aplanan hasta que no puedes sentir alegría. La motivación desaparece. Haciendo tareas básicas como ducharte, sentirse imposibles. El habla se vuelve desorganizada. Las películas muestran la esquizofrenia como violenta y peligrosa, pero la mayoría de las personas con este trastorno
son más propensas a ser víctimas que amenazas. El peligro real es interno, la confusión y el terror de no saber qué es real. No puedes confiar en tus propias percepciones. Las voces podrían decirte cosas terribles. La paranoia hace que todos se sientan como enemigos. La esquizofrenia sigue siendo una de las condiciones más malentendidas y estigmatizadas, convirtiendo un trastorno médico en una pesadilla cultural. Trastorno de identidad disociativo. El trastorno de identidad disociativo fragmenta la identidad de una persona en partes separadas, como respuesta de supervivencia a un trauma infantil severo. Cuando un niño experimenta abuso tan abrumador que su mente no puede procesarlo, el cerebro se protege compartimentalizando. Diferentes estados de identidad, llamados alters, se desarrollan para sostener memorias, emociones o roles específicos que la consciencia principal no podía manejar. Estos no son amigos imaginarios. Son partes distintas de la psique de una persona. Pueden tener diferentes edades, géneros, memorias y formas de ver el mundo. Cambiar entre alters puede pasar sin advertencia. Podrías perder tiempo, encontrándote en lugares sin memoria de cómo llegaste. Los amigos mencionan conversaciones que no recuerdas. Tu letra cambia, tus preferencias cambian. Algunos alters protegen sosteniendo rabia, otros consuelan permaneciendo infantiles. Y algunos contienen las memorias traumáticas para que la identidad principal pueda funcionar. Las películas retratan este trastorno como peligroso o sobrenatural, pero la realidad es mucho más dolorosa. No eres múltiples personas. Eres una persona cuya mente se hizo añicos bajo presión demasiado grande para que un niño la soportara. El trastorno crea caos interno, donde diferentes partes podrían entrar en conflicto, cooperar o permanecer inconscientes entre sí. Reconstruir un sentido coherente del yo requiere años